Hola comunidad Power Apps. ¿Cuáles son las consideraciones que deben de tomar en cuenta al momento de integrar una aplicación de Power Apps con la parte de SharePoint Online? Se deben de tomar en cuenta varios aspectos relacionados con el modelado, con los tipos de datos que van a trabajar, con los constraints o las restricciones que quieran imponer, y también deben de considerar aspectos de seguridad. Por eso es muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos al momento en que ustedes hagan la planeación de su aplicación. Así que vamos a comenzar. Okay. Antes de mencionar estos temas, les puedo sugerir que utilicen en este caso el ambiente Microsoft 365 Developer. Se pueden registrar en este caso de manera gratuita y con eso tienen acceso a una suscripción de Microsoft 365 5 Developer, con la cual ustedes pueden en este caso construir aplicaciones en Power Apps, utilizar pues toda la infraestructura que tiene Power Apps, por ejemplo Power Automate, y con eso ustedes pueden hacer una serie de pruebas antes de que su código lo puedan trasladar en este caso a producción. Mencionamos en uno de los tips que había colocado, que había posteado, aquí por ejemplo habíamos considerado algunos aspectos importantes que deben de tomar en cuenta al momento de integrar su aplicación de Power Apps con SharePoint. El primero de ellos es que es importante hacer un modelado. Así como nosotros hacemos modelados en bases de datos tradicionales, esto no excluye que cuando ustedes quieran colocar datos dentro de listas de SharePoint, no tengan que hacer un proceso de modelado. También tienen que hacer un proceso de modelado y la recomendación es que utilicen herramientas para hacer diagramas entidad-relación y de esa manera ustedes puedan plasmar en este caso la forma en la cual se va a almacenar su información. En este caso yo les sugiero que utilicen la herramienta de Star UML. Esta herramienta pues la pueden ustedes descargar, está para varios sistemas operativos y con esto pueden hacer ustedes un modelado, en este caso entidad-relación. Por ejemplo, yo utilizo esta herramienta para hacer el modelado, en este caso, de las aplicaciones que voy a construir. Aquí les voy a poner un ejemplo. Aquí estoy construyendo un modelado entidad-relación. Por ejemplo, de este lado tenemos los clientes. Cada uno de los clientes puede tener más de una identidad fiscal. Entonces aquí tenemos una relación entre los clientes y en este caso sus identidades fiscales o RFCs, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí también tengo una entidad que nos va a almacenar la parte de los asesores comerciales que van a consumir en este caso nuestra aplicación, a una entidad asociada a las órdenes de compra, a los mayoristas. De esa manera, pues ustedes pueden delimitar el tipo de entidades que van a modelar, los diferentes tipos de atributos que van a tener, sus restricciones, si van a actuar como llave primaria, si van a tener valores únicos, los tipos de datos en este caso que van a almacenar. De esa manera, pues ustedes, después de hacer el análisis del requerimiento desde el punto de vista de datos, pues tienen que crear en este caso su modelado entidad-relación. Ahora, si ustedes van a almacenar los datos en la parte de SharePoint, pues tienen que tomar en este caso algunas consideraciones importantes. Una de ellas es que si estas entidades las van a trasladar a SharePoint Online, pues básicamente es muy común que cada una de estas entidades se modele en este caso como una lista, ¿ok? Bueno, aquí por ejemplo están ustedes observando que cada una de estas entidades tiene un primary key, una llave primaria. Básicamente pues en el entorno de SharePoint Online pues no es necesario que nosotros definamos una columna de tipo primary key. ¿Eso por qué? Porque todas las listas de SharePoint ya tienen por defecto una columna que se llama ID y esta columna que se llama ID, esta columna puede actuar en este caso como llave primaria. Vamos a ver un ejemplo. Antes de que ustedes, por ejemplo, trasladen todo este modelado a su infraestructura, en este caso de SharePoint, lo recomendable es que antes creen un sitio, ¿no? Aquí está en el punto 2, lo recomendable es que creen un sitio de SharePoint y ahí van a colocar todas sus listas, todas sus librerías de documentos que van a requerir en este caso para su aplicación. En el caso de, aquí estoy conectado por ejemplo al portal de Office 365, aquí ustedes pueden irse al icono de administración. ¿Okay? Y dentro del icono de administración, en el panel del lado izquierdo, aquí le van a dar clic al botón que dice mostrar todo. Y posteriormente, en la parte de abajo tenemos los iconos que nos van a permitir hacer labores de administración sobre los componentes de Microsoft 365. En este caso vamos a escoger SharePoint.
¿ok? Ya que escojamos SharePoint, aquí tenemos del lado izquierdo una opción que dice sitios, sites, y posteriormente aquí le podemos dar sitios activos. ¿Cuál es la recomendación? Como ya os comentado, que ustedes creen un nuevo sitio. Esto depende mucho de los requerimientos de la aplicación. No necesariamente tienen que crear un sitio para hospedar todo el contenido, en este caso a nivel de listas que van a formar parte de su aplicación, pero lo más aconsejable es que ustedes creen un sitio. Entonces en esta sección, si se fijan, aquí ustedes le pueden dar clic al botón de Create y con eso pueden crear, en este caso, un sitio. Ya después de que ustedes creen un sitio, dentro de ese sitio van a colocar sus listas y van a colocar, en este caso, sus librerías de documentos. Yo, por ejemplo, yo ya creé un sitio y le llamé, en este caso, licenciamiento, y aquí aparece la URL que va a tener, en este caso, este sitio. Entonces, ya que tengan, en este caso, este sitio, pues la siguiente parte es entrar al sitio y posteriormente ustedes van a dar de alta básicamente sus listas y sus librerías de documentos, ¿no? Básicamente son los recursos que vamos a crear dentro de su sitio para que ahí se almacene, en este caso, la información que ustedes requieran consumir por parte de su aplicación en Power Apps. ¿Cómo van a crear una lista? Bueno, si se fijan, aquí tenemos un botón de New. Aquí escoge New y aquí tenemos la opción de crear, en este caso, una lista, o pueden crear, en este caso, una librería de documento, ¿no? Básicamente estos dos son los elementos que más vamos a utilizar al momento de trabajar una aplicación, en este caso con Power Apps. Entonces, si ustedes están realizando el modelado, en este caso, de sus entidades, por ejemplo, aquí yo tengo una entidad que se llama cliente. Entonces aquí yo le puse como llave primaria ID de cliente de tipo numérico, pero como habíamos comentado, de acuerdo a esta lista de tips, en el punto 3, cada lista ya tiene predefinido una columna que actúa como llave primaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente simplemente crear una lista que se llame cliente. Ok, entonces aquí van a crear una lista que se llame cliente y posteriormente al momento en que ustedes creen esta lista, se van a dar cuenta que ya tiene automáticamente una columna que se llama ID. Esta columna, como les comento, no la tienen que dar de alta. Esta columna básicamente lo que ustedes tienen que hacer es que deben de considerar que esta va a actuar siempre como un primary key, en este caso, de los datos que ustedes van a almacenar en esta lista, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a almacenar los datos, en este caso, de mis clientes. Entonces yo necesitaría modelar una columna ID y también, en este caso, necesitaría modelar una columna de tipo nombre, que va a ser, en este caso, una cadena que yo considere de 50 caracteres, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a crear, en este caso, estas columnas, en este caso, adicionales? Bueno, primero tienen que estar en su lista, y ya que estén en su lista, le damos clic al icono del engrane, Settings, y después nos vamos a la opción que dice List Settings. Cuando ustedes le dan List Settings, aquí hay una opción para que ustedes, por ejemplo, definan las diferentes columnas que van a formar parte de su lista. Por ejemplo, aquí tienen la opción para crear una columna. Algunas de las columnas ya vienen predefinidas, por ejemplo, columnas que me indican la fecha de creación, de modificación del registro dentro de la lista, una columna title, que más adelante vamos a hablar un poco más de ella. Sobre todo, esta columna les puede dar algunos problemas cuando ustedes creen, por ejemplo, sus formas, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a hablar en otra sesión adicional. Entonces, algunas de las columnas, si ustedes observan, ya vienen predefinidas. Yo lo que hice fue crear, en este caso, una columna que le voy a llamar, en este caso, nombre, ¿no? ¿Cómo se crean las columnas? Aquí le dan clic al botón de crear columna y con eso ustedes pueden especificar, en este caso, la columna que van a dar de alta. Si se fijan, pues aquí es donde ustedes especifican los tipos de datos que va a utilizar, en este caso, su columna. Aquí también algo muy importante es que aquí hay tipos de datos que típicamente no encontramos en una base de datos tradicional, ¿no? Como por ejemplo, una columna que me permita trabajar metadatos, una columna de tipo externo, una columna, en este caso, eh, que me permita, por ejemplo, trabajar un conjunto de valores, choice. Entonces, fíjense, aquí ustedes tienen una gama de tipos de datos, en este caso, que pueden ustedes utilizar. Si ustedes, por ejemplo, van a utilizar una columna como llave foránea, yo lo que realmente hago es que esta columna la defino de tipo lookup. Por ejemplo, en el caso de esta entidad que se llama RFC, si se fijan, esta identidad de RFC tiene, en este caso, un ID asociado, en este caso, al cliente. Este ID asociado, en este caso, al cliente va a actuar, en este caso, como foreign key. De hecho, aquí está mal definido. Esto debería de ser un foreign key.
¿Ok? Entonces, cuando son en este caso tipos de datos llave foránea, básicamente lo que ustedes van a hacer es trabajarlos como un tipo de dato, en este caso lookup. ¿Ok? Para nuestro caso de esta entidad que se llama en este caso cliente, pues nada más necesito el nombre porque habíamos comentado que la llave primaria pues ya se crea en este caso de manera automática, ¿no? Si ustedes observan, aquí pueden ponerle algunas restricciones a la columna. Dependiendo del tipo de dato que tenga la columna, son las restricciones que ustedes van a ver en la parte de abajo, ¿no? Ya sea que si el dato es obligatorio, en este caso, si se requiere que la columna contenga valores únicos, en el caso de una columna de tipo carácter, pues ustedes pueden especificar la máxima cantidad de caracteres que se van a aceptar, un valor en este caso de default. Son algunas de las consideraciones que ustedes pueden colocar. También pueden colocarle algunos constraints, algunos mecanismos de validación adicionales con respecto al contenido que va a tener en este caso esa columna. Entonces, de esa manera, si ustedes observan, van ustedes creando sus diferentes listas y cada una de estas listas pues va a estar asociada en este caso a una entidad que ustedes reconocieron, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener una lista que se llama RFC. Aquí, por ejemplo, vamos a tener una columna que se llama RFC, que es la identidad fiscal de este cliente. Este cliente puede tener más de una identidad fiscal, sobre todo cuando hablamos de empresas que tienen varias suborganizaciones y cada suborganización pues tiene una identidad fiscal diferente, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, pues vamos a hacer una relación donde un cliente puede tener en este caso uno o más identidades fiscales o RFCs. Y entonces esta entidad RFC igual la vamos a modelar en este caso como una lista, ¿no? Entonces igual, siguiendo el mismo concepto, aquí le damos clic al botón de New, perdón, esta es una cuestión de seguridad que modifiqué. Aquí, por ejemplo, nos vamos a nuestra lista de RFCs. Por ejemplo, aquí yo ya tengo creada nuestra lista de RFCs. Si se fijan, aquí tenemos la llave primaria, en este caso eh, de esta lista. Habíamos comentado que esta columna se genera automáticamente, simplemente es un valor consecutivo. Esta columna asesor, yo aquí lo que quiero hacer es guardar el nombre de la persona, en este caso, que que está asociada a este cliente, ¿no? Es decir, el nombre de la persona que atiende a este cliente. Entonces, una ventaja que tiene en este caso Power Apps es que podemos crear una columna de tipo person o people, y en este caso pues podemos localizar los usuarios registrados que tenemos nosotros dentro de la infraestructura de Microsoft 365, y aquí por ejemplo podemos colocar el nombre de una de estas personas, ¿ok? Se fijan, aquí tenemos los demás datos: código postal, colonia, dirección, correo electrónico, y aquí lo importante pues es que toda esta información asociada a una identidad fiscal la tengo que asociar a un cliente. Entonces, si ustedes observan, esta columna que tenemos aquí, esta es la que va a actuar como foreign key, como llave foránea. Eso significa que entonces esta columna, que se llama ID cliente, que se encuentra en la lista RFC, esta columna yo la tengo que asociar a la lista de clientes, ¿sí? Y a la columna, en este caso, ID. ¿Ok? Acuérdense que aquí es primary key, llave primaria, y de este lado, entonces lo que vamos a hacer como una cuestión de integridad de datos, a esto se le conoce como un mecanismo de integridad de datos referencial. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer pues es esta columna que se llama ID cliente de la lista RFCs. Esta la vamos a integrar, la vamos a asociar con la columna ID, en este caso, de la lista de clientes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues aquí, por ejemplo, yo ya aquí ya tengo, bueno, realmente ya hice esta relación, pero vamos a ver cómo se realiza, ¿no? Entonces nos vamos otra vez a los settings de la lista. En este caso estamos posicionados en la lista RFC. Y en este caso, si se fijan ustedes, pues yo ya alimenté aquí, en este caso, las columnas. Aquí simplemente le di crear columna, definí el nombre de la columna y el tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, aquí, como a mí cada uno de estas identidades fiscales las va a atender un asesor, en este caso, aquí, por ejemplo, la columna asesor la creé de tipo persona o grupo para que así yo pueda buscar todo el conjunto de personas o grupos que tengo dados de alta en mi infraestructura de Office 365, ¿no? En el caso, si se fijan, de la columna ID cliente, habíamos comentado que esta va a actuar como un foreign key, y si ustedes observan, en este caso yo le especifiqué como tipo de dato lookup. Esta es la manera en la cual vamos a relacionar, en este caso, todos los datos que tenemos, en este caso, en la lista de clientes. Entonces yo le doy clic a esta
a esta columna para ver los detalles. Si ustedes observan aquí, por ejemplo, esta columna ID cliente, quiero que actúe como llave foránea. ¿Sí? Esto está en la identidad RFCs. Y si ustedes observan, al momento de indicarle que es una columna, en este caso de tipo lookup, aquí está, tipo lookup, aquí me va a especificar con qué otra lista la voy a asociar, ¿no? Entonces aquí le voy a indicar que esta columna es de tipo lookup. Y aquí, por ejemplo, le voy a indicar que esto lo voy a ligar a la lista de clientes. Y si se fijan, aquí tengo un listado de las diferentes columnas que tengo en lo que sería la lista de clientes, ¿no? Entonces en este caso yo lo voy a asociar al ID. Entonces de esa manera pues nosotros ya tenemos relacionada en este caso la información de, en este caso, la lista RFCs, y con esto estamos modelando en este caso nuestra llave foránea. ¿Ok? Si ustedes observan al momento de ver la información que tengo en la lista RFCs, aquí por ejemplo tengo esto como llave foránea y ustedes van a ver que actúa como una especie de hiperliga, ¿no? Eso significa que si yo quiero de este registro que está en la lista de RFCs, si yo quiero obtener detalles acerca del cliente al cual está asociado, también aquí en el entorno gráfico le puedo dar clic a esta columna, actúa como hiperliga, y si se fijan, pues me va a mandar, en este caso, bueno, me va a mandar una forma donde aparecen sus datos, ¿no? Aquí esto yo lo hice para evitar que alguien pueda modificar si tiene visibilidad sobre la lista, que no se le permita ver el contenido. Pero esto fue una customización que yo hice a través de Power Apps. Pero realmente si ustedes no hacen este ajuste, lo vamos a ver en algún otro video, cómo modificar las cuestiones de seguridad. Aquí las estoy introduciendo para que finalmente ustedes se den cuenta de que podemos poner restricciones en cuanto a la forma en la cual los usuarios van a acceder a su contenido, ¿no? Pero esto, si quieren, lo vamos a ver en otro video adicional. Lo que sí es que si ustedes no customizan todas estas cuestiones de seguridad, básicamente cuando le den clic a esta liga, pues directamente los va a trasladar, en este caso, al registro que se encuentra en la otra lista. ¿Ok? Bien, entonces estos son algunos de los aspectos importantes que deben de tomar en cuenta al momento en que hacen su proceso de modelado, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos que utilizar herramientas de modelado entidad-relación, como en este caso StarUML, aunque habíamos comentado que no es estrictamente para modelar la parte de listas de SharePoint, pues va a ser en este caso de gran ayuda. Segunda recomendación, ¿sí? Crear en este caso un sitio de SharePoint nuevo, para que ahí ustedes den de alta sus listas o sus librerías de documentos que van a requerir para su aplicación. ¿Ok? Ya no tienen que preocuparse por la llave primaria, porque habíamos comentado que cada lista ya tiene por defecto, en este caso, una columna que actúa como primary key, ¿no? Entonces, básicamente, pues esto es lo que vimos en este tema. En el siguiente video vamos a seguir viendo algunos tips adicionales que en este caso son de importancia para su modelado, ¿no? En este caso les voy a adelantar un poco lo que vamos a ver en el siguiente video. Algunas de estas cuestiones ya las platicamos. Usualmente cada entidad que ustedes modelan típicamente se va a convertir en una lista, ¿no? Entonces básicamente pues es otra de las consideraciones que debemos de tomar en este caso en cuenta, ¿ok? Deben de considerar también no solamente crear en este caso listas, sino también librerías de documentos para almacenar PDFs, archivos de Office, imágenes, ¿ok? Siempre desde el punto de vista del modelado también no es recomendable pues almacenar todos los datos en una sola lista de SharePoint, ¿ok? De acuerdo a las reglas de normalización de una base de datos, pues no estaríamos cumpliendo con la tercera forma de normalización, por lo menos, ¿no? Entonces, estos mismos conceptos también ustedes trasládenlos al momento en que ustedes modelen, en este caso, sus listas. Eso les va a permitir, en este caso, trabajar de una manera más adecuada, en este caso, la información dentro de sus listas de SharePoint. Así que, bueno, pues esto es básicamente lo que les quiero presentar en este caso, en este video. Gracias por su tiempo. No olviden suscribirse a este canal. En la parte de abajo se encuentran las ligas de interés de acuerdo a los temas presentados. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión.